Muy buenas tardes y os bendigo en el nombre de Jesucristo para que en este día podamos seguir escuchando la voz de Dios y podamos seguir viendo lo que Dios quiere para nuestra vida. Amén. Dice la palabra de Dios en Juan 4:24, Dios es espíritu y es necesario que le adoremos en espíritu y en verdad. Amén. Así que bienvenidos a todos los que estamos aquí, los que nos escuchan por internet, que podamos hoy escuchar la voz de Dios, que podamos seguir transmitiendo lo que nos decía el Señor este domingo a nuestros hijos, la palabra de Dios, y podamos ver cómo tú sigues obrando en nuestras vidas. Amén. Así que la meditación de hoy se encuentra en Primera de Juan 3, 11 hacia adelante. Primera de Juan 3, del 3, 11 hacia adelante. Dice así, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros, sino que podamos ver, como dice la palabra de Dios en el versículo 11, que podamos amarnos unos a otros. El mandamiento que Dios nos da es que nos amemos unos a otros. Amén. Vamos ahora al Padre. Te damos las gracias por este día, por tus cuidados. Gracias por tu amor, por tu misericordia. Y te ruego, Señor, que en este día podamos darte culto devocional a ti. Bendice la alabanza, bendice la palabra y todo lo que vayamos a hacer en este día que sea de tu agrado. Ayúdanos a amarte, Señor, en primer lugar, como tú nos mandas, Señor, en tu palabra. Oramos en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Vamos a alabar a nuestro Dios. Buen amor inagotable, felicidad incomparable, grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Ha sido lluvia en las naciones, cambiaste el lloro por canciones,
Amén. En Cristo hay libertad. Vamos a leer en Deuteronomio 6, del 4 al 5, siguiendo la corriente de la palabra de este domingo que nos hablaba el Señor. Vamos a ir a Deuteronomio 6, los versículos del 4 al 5. Y dice así la palabra de Dios. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Amén. Así que la palabra que Dios quiere seguir cumpliendo, lo dice en Deuteronomio 6, del 4 al 5, y el título del mensaje de hoy es Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Amén. Esto es lo que tenemos que seguir enseñando a nuestros hijos para que se lo graben. Pero no solamente que se lo graben, sino que tengan raíz con el Evangelio y tenga esa naturaleza de Evangelio. Amén. Vemos que el pueblo de Israel fue esclavizado en Egipto y vemos que sufrieron dificultades. ¿Por qué? Porque perdieron la palabra de Dios, perdieron el Evangelio, y cuando nosotros perdemos la palabra de Dios, perdemos el Evangelio, ¿qué es lo que nos va a pasar? Como al pueblo de Israel, no va a venir desastres. Fijaros hasta qué punto el pueblo de Israel le vino dificultades, que vemos que el mismo faraón determinó matar a todos los primogénitos de los hebreos. Y vemos que eso es un gran desastre, ¿no es así? Y en ese momento vemos como Dios levantó a Moisés y le dijo una cosa muy importante. No le dijo que destruyera Egipto, sino que fuera a los israelitas, que fuera al faraón y le dijera que tenían que salir para hacer el sacrificio de la sangre. ¿Qué significa esto? Está enfocando la cruz. Esto fue porque el faraón no entendió, era un no creyente, no entendió ese sacrificio de la sangre. Pero tampoco vemos en la palabra que tampoco los israelitas tampoco entendieron muy bien ese sacrificio que nos habla de la sangre. No entendieron bien la palabra de Dios. Y hoy en día hay creyentes que tampoco entienden ese sacrificio de la sangre, que es lo que nosotros tenemos que realmente experimentar. Cristo murió en la cruz para perdonar nuestros pecados y darnos vida y vida en abundancia. Si nosotros entendiéramos bien esto, yo os digo que cambiaría mucho las cosas, porque sigo diciendo que está enfocando la cruz. Tenemos la bendición de la evangelización del mundo, pero muchos creyentes tampoco lo ven. Nos está pasando como el pueblo de Israel. Tenemos que ver, ¿no?, de que el sacrificio de la sangre se refiere a esa cruz de Cristo. Hay gente que no entiende ni tiene tiempo ni entiende muy bien ese significado de esa cruz. Por eso los israelitas perecieron, porque perdieron la Pascua, que tenían que recordar la salvación. Dios hizo grandes milagros y a través de Moisés vemos que Dios hizo grandes milagros como esas 10 plagas, ¿no es así? Pero incluso así los israelitas no podían salir. Aunque el Nilo, vemos la palabra de Dios que dice que se convirtió en sangre, vemos que los egipcios no se rindieron, ni con las ranas, que era uno de sus dioses, y va como el Nilo, tampoco vemos que se rindieron, sino no dejaban salir al pueblo de Israel. También hubo una plaga de mosca, de piojo, de langosta, todo su ganado también vemos que también murió, incluso todo se llenó de tinieblas, pero Faraón no se rendía. Pero solo cuando se rindió el Faraón, cuando realmente vemos que se rindió en una cosa, cuando los israelitas pintaron la sangre del cordero, vemos que fueron liberados de la esclavitud. Amén.
Y en el día de hoy, ¿qué hizo Dios? Dios nos está diciendo, como al pueblo de Israel, le dio una orden al pueblo de Israel que nosotros, como familia, como hijos de Dios, como padre, como madre, tenemos que dar a nuestros hijos. ¿Y cuál es esa orden? Lo vemos en Deuteronomio 6, los versículos 4 y 9, de 4 al 9, y dice así: Oye Israel, el Señor Dios uno es. Amará al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos. Hablarás de ella estando en tu casa, andando por el camino, al acostarse, cuando te levante. Y te las atarás como una señal en tu mano, y estarán sobre el frontal entre tus ojos, y la escribirás en los postales de tu casa y en las puertas. Amén. Si no, tenemos que enseñar a nuestros hijos esta verdad que Dios le había ordenado también al pueblo de Israel. Dios le dio la orden para nuestros hijos, para nuestro remanente, que es: tenemos que salvar a la siguiente generación. Ya nos hablaba este domingo la palabra de Dios. Cuando te levantes, cuando te acuestes, se tienen que grabar el Evangelio, se tienen que rezar en el Evangelio. Esto es lo que tiene que hacer las familias de Dios. Amén. Si nosotros no hacemos esto, luego vendrán los lloros y las cosas de que por qué mi hijo se ha perdido, que lo que ha pasado, por qué Dios no sé cuánto, y empezamos a quejarnos. Oye, y al final parece que la culpa la tiene la iglesia, la tiene el pastor, la tiene Dios. Sino, pero Dios nos está dejando claro aquí lo que nosotros tenemos que hacer como familia. Debemos de poner la palabra, como dice, en las paredes, en las puertas, pero tenemos que entender bien esto, no malentender lo que está diciendo aquí. Ahora, ¿por qué estoy sufriendo muchas veces por estas situaciones que tenemos? ¿O por qué estoy sufriendo en el desierto? Sufrimos cuando nosotros, como el pueblo de Israel, perdemos la palabra de Dios. Hoy Dios quiere hablarnos con su palabra, y esto es algo muy importante que tenemos que tener la familia. Primero, el desierto no es un sufrimiento, sino es el lugar donde descubrir el gran plan de Dios. En el pasaje de hoy, el pueblo de Israel estaba en el desierto, y nosotros estamos andando en el desierto porque tenemos que llegar a Canaán, y Canaán se refiere a la evangelización del mundo. Todos tenemos dificultades, pero tenemos que aplicar la palabra de Dios y que veamos bien el plan de Dios para nuestras vidas. En el momento de descubrir el plan de Dios, veremos cómo Dios obra, pero también lo vemos con los remanentes de la Biblia. Por ejemplo, José no fue como esclavo, sino él fue porque Dios tenía un plan para José. Si vemos a José solo, que fue vendido, si nosotros vemos eso, que fue vendido José, que fue como esclavo, si nosotros nos quedamos ahí, no vamos a ver la respuesta para nuestra vida, porque en Génesis 41 lo vemos. Dios tenía un plan para José. Acordaros en Génesis 37, José tuvo unos sueños para hacer la evangelización del mundo, para las misiones, y vemos como en Génesis, los capítulos 45, 46, vemos cómo Dios cumple el plan de Dios para José. Pero tampoco nos podemos quedar ahí. Fijaros también en Moisés. Puede parecer que Moisés era mayor cuando Dios lo llamó con 80 años, ¿no es así? Pero Dios tenía un plan especialmente para Moisés. En el momento de que él experimentó el gran plan de Dios, el gran poder de Dios, en el libro de Éxodo 3, vemos cómo Moisés, con 80 años, vio el plan de Dios. Muchas veces nos quedamos en nuestra vida de que ya soy mayor, que ya no puedo hacer nada. Dios tiene un plan hasta el último segundo de nuestra vida. Y igual que seamos mayores, yo siempre lo he dicho, oye, habrá que salvar en los sitios donde van los mayores, en los sitios esos que tienen de mayores. Habrá mucha gente mayor de que no tiene el Evangelio. Oye, pues puede ser una puerta, ahora no porque estamos con el COVID, pero cuando esto vaya bien, en esos sitios donde se juntan los mayores,
qué bueno que podamos entrar ahí cuando somos mayores y poder darle el Evangelio a estas personas en los últimos momentos de su vida. ¿No es así? ¿Qué deciros también de Samuel? Samuel fue enviado al templo separado de sus padres, pero Dios le dio a Samuel el mejor mensaje y lo vemos en primer libro de Samuel 3. ¿Qué mensaje Dios le dio? Él pudo escuchar la voz de Dios. Y llegó el punto de parte de Dios que dice que cuando Samuel oraba, ninguna de sus palabras caía en tierra. Si vemos la vida de David, parece que David sufría por causa de Saúl, pero vemos que no podemos quedarnos solamente en eso, como sufrió David, que cayó en pecado con Bersabé. No podemos quedarnos ahí, tenemos que ver el plan de Dios que estuvo también con David. David fue el mejor rey que cogió la palabra de Dios con fuerza. Lo vemos en el primer libro de Crónica, capítulo 15 y 16. Puede parecer que Eliseo tuvo mucho sufrimiento cuando lo dejó todo, pero no fue así. Dios obró en su vida hasta el punto de que tenía la victoria sin pelear. Segundo libro de Reyes 2.9 nos deja claro de que Eliseo pudo pelear la batalla espiritual y no hizo nada más, solamente oró, cogió la palabra y vemos cómo Dios mandó sus ángeles y pudo vencer la batalla espiritual. ¿Qué deciros también de Isaías? Isaías también murió por proclamar la palabra de Dios y hasta en el día de hoy, en Isaías, vemos que Dios cumple su palabra. En Isaías 6:13 nos habla de la simiente santa, de ese remanente que porque seamos cortados como roble, como la encina, vemos que siempre va a brotar, siempre va a quedar ese remanente. O qué deciros también de Isaías 7:14, Emanuel, Dios que estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Emanuel, 24 horas con nosotros, en nosotros. ¿Y qué deciros también de Pablo? Pablo entró en la cárcel, parece que estaba en sufrimiento, pero no fue así. Solamente tenemos que ver más de Pablo, tenemos que ver que Dios tenía un plan para Pablo y Pablo tuvo el privilegio, mayor privilegio que Dios le había dado. Gálatas 2:20, ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. ¿Qué nos dice en Filipenses 3:8? Lo tiene todo por basura, por conocer más a Cristo. ¿Qué deciros en Hechos 28, 30, 31? Tuvo el privilegio de, durante 2 años, en una casa alquilada, predicar sobre el reino de Dios. Que hoy podamos escuchar la voz de Dios. ¿Qué nos dice hoy el Señor como el domingo? Oye Israel, oye iglesia, oye pueblo de Dios, que podamos hoy coger la palabra de Dios. No es solo conocer el Evangelio de eso 3:18, esa sangre puesta en el tintero de la puerta, sino experimentar en este día y todos los días el poder de la sangre. El desierto era el lugar para aferrarse fuertemente al arca del pacto, sino fuertemente a la palabra. Tenemos que tener nuestra mirada puesta en el tabernáculo. ¿Qué significaba el tabernáculo? Estaba representando a Cristo. Tenemos que disfrutar, como decía el domingo, con nuestros hijos todos los días. Disfruten de la Pascua, la salvación. El Pentecostés, la plenitud del Espíritu Santo, la guía del Espíritu Santo en nuestra vida. La cosecha, nos está hablando de realmente esa cosecha del trono de celestial en nuestra vida, que podamos aferrarnos fuertemente a esta palabra. A esto se refiere Dios para que transmitamos y apliquemos la palabra de Dios. Puede ser que estemos sufriendo grandes dificultades, pues no tenemos que caer en desánimo. Tenemos que ver el plan de Dios, tenemos que ver las enseñanzas que Dios nos da hoy para transmitirle esas enseñanzas a nuestro remanente, porque este es un gran mensaje para que tenemos que darle a ellos para que ellos puedan salvar el mundo. Amén. Lo segundo es la razón de Dios para repetir lo mismo. Yo he conocido a personas, ¿no?, que me dicen, ay, es que muchas veces se repite lo mismo. Bueno, pues si Dios repite lo mismo, ¿será por algo? Porque Dios nos está diciendo aquí de que hay que repetir. Y Pablo también lo vamos a ver hoy, que dice que repitamos.
Porque Dios quiere que lo que pongamos en las manos de nuestros hijos, en las paredes, en las puertas, en el frente, cuando salimos, cuando hablamos por el camino, ¿qué es? El Evangelio. Ahora, ¿qué significa esto? Que no es solo mirar la Biblia, sino que salgamos de todas las cosas malas e incorrectas que nosotros tenemos, que no es el Evangelio. En todas las raíces de esclavitud que está dentro de nosotros, de nuestro corazón, tenemos que salir de ahí, de toda la amargura, de todas las quejas que nos hablaba este domingo, tenemos que salir de ahí. Hay heridas en nuestras vidas que no nos dejan orar. También todo el pensamiento de derrota que está en nosotros tenemos que salir de ahí. Esos pensamientos negativos. Ahora, esta palabra que tenemos que enseñar a nuestros hijos, como dice en Deuteronomio 6, del 4 al 9, es el mensaje que Dios le dio al pueblo de Israel cuando salieron de Egipto. Ellos fueron esclavos durante 400 años y tenían esta raíz de esclavitud. Puede haber hermanos que digan, bueno, yo no tengo esas raíces, yo tengo totalmente el Evangelio. Bueno, está bien, no voy a decir que no, pero tenemos muchas veces esas raíces que no vemos, que no es del Evangelio. En el desierto se quejaban, tenían desánimo. Eso es un pensamiento de derrota. Por eso tenían que salir de esas raíces con la palabra de Dios. Debemos grabar dentro de nosotros el Evangelio con la palabra de Dios. Así podremos prevalecer. Ahora, que Dios da este mensaje a nosotros. ¿Por qué Dios da este mensaje al pueblo de Israel? A nosotros. Porque somos el pueblo de Dios y debemos de ser personas de oración y personas que veamos el poder de Dios diariamente. Por eso debemos de entrar dentro de la palabra de Dios, haciendo todo delante de Dios. ¿Por qué? Porque somos los hijos de Dios. El Señor ese que ya nos sacó del faraón y de Egipto, que significa que ya Dios nos ha sacado de este mundo que estaba esclavizado en nuestra vida del faraón, que nos tenía cogido, que es una representación del diablo, ya nos sacó de ahí. Amén. ¿Y qué dice Pablo? De repetir, Filipenses 3:1. Pablo dice, a mí no me es molesto o nunca me canso de decir estas cosas o de escribiros estas cosas, que son las mismas cosas que sigo repitiendo diariamente. Estas cosas ya están escritas y para nosotros es seguro, es útil, es mejor. Por eso bendigo en el nombre de Jesucristo para que repitamos. Tenemos que seguir repitiendo a nuestros hijos para que se grabe la palabra, Cristo, que se grabe el reino de Dios, la plenitud del Espíritu Santo, como hicieron el pueblo como hicieron la iglesia primitiva. Y lo tercero es el desierto, es el lugar para preparar y entrar en Canaán. El desierto, Dios nos prepara en ese camino que estamos andando para entrar a Canaán. ¿Qué significa Canaán? La evangelización del mundo. En el desierto vemos que hay peligros, pero el lugar que Dios nos pone en el desierto es para prepararnos. Por eso debemos de aferrarnos a la palabra de Dios. Hay dificultades como el río Jordán, pero Dios abrió el río Jordán. Es verdad que tenemos dificultades, no podemos pasar ese río Jordán, pero Dios lo abrirá si nosotros nos aferramos a la palabra de Dios y estamos haciendo el deseo de Dios, que es la evangelización del mundo. Josué 3. También nos enfrentaremos en ese caminar que vamos por el desierto a Jericó, pero Dios derribó Jericó, por eso debemos de aferrarnos a la palabra e ir adelante como el pueblo de Israel. Todos esos muros que no podemos pasar, Dios lo va a derrumbar en el nombre de Jesucristo. Josué 6. Ellos conquistaron Canaán y conquistaron esos 31 reyes que nos hablan la palabra de Dios. Nosotros vamos a seguir conquistando también como hizo el pueblo de Israel. Y que nos dice también que estas bendiciones debemos enseñarle a nuestra familia, a nuestros hijos. Acordaros que dijo Josué en el capítulo 24, Josué 24:15 dice, y si mal os parece servir al Señor, escogeos hoy a quien sirváis,
sino a los dioses a que sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero él dijo una cosa clara. Josué dijo, pero yo y mi casa serviremos al Señor. ¿Qué nos habla aquí? Que él tenía claro que amaba al Señor con todo su corazón, con toda su fuerza, con toda su mente, y también su familia también lo amaba. Esa tiene que ser nuestra conclusión. Debemos enseñar a nuestros hijos la obediencia a Dios. Tenemos que enseñar a nuestros hijos solo el Evangelio. Y por eso la palabra de hoy es muy importante. Conclusión. Si cambiamos lo que está grabado en nuestras vidas, en nuestros hijos, se levantarán las bendiciones de salir de Egipto y de Éxodo. Si las bendiciones de Emanuel las tenemos, enraizamos con Emanuel, vamos a salir de la esclavitud. Si enraizamos en nuestras vidas, se levantará también las obras de salir de Babilonia. Y si enraizamos con esa naturaleza del Evangelio, podremos salir de Roma. Os bendigo en el nombre de Jesucristo para que salgamos ya de la esclavitud, de la confusión, del cautiverio y también de la colonización de Roma. Lo segundo, vemos que los problemas espirituales solo se puede cambiar con la palabra de Dios. Y lo tercero es que tenemos que grabar este mensaje de Dios en nuestra vida a nuestros hijos. ¿Cuál es ese mensaje que tenemos que grabar en nuestro corazón, en nuestra alma, en nuestro pensamiento? El versículo 5 que hemos hablado dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza, sino que amemos al Señor con todo nuestro pensamiento, que amemos al Señor con todo lo que eres, que amemos al Señor con todo lo que vales, que podamos grabar en nuestros corazones la palabra de Dios completamente y ahí recibiremos la fuerza y la gracia que necesitamos para esta semana. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos las gracias por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a no caer en los mismos errores que cayó el pueblo de Israel. Ayúdanos a seguir grabando, Señor, como lo hizo el pueblo de Israel. También lo dice Pablo, Señor. No me canso de decir la palabra de Dios, que para nosotros es beneficioso. Que podamos grabar la palabra de Dios, Cristo. Que podamos enraizar el reino de Dios. Que podamos tener esa naturaleza de la plenitud del Espíritu Santo. Y que podamos, Señor, llegar hacia Canaán, Señor. Tú nos preparas para entrar a Canaán, que es la evangelización del mundo. Y ahora que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que es el Rey de Reyes y Señor de Señores, y el gran amor de Dios, nuestro Padre, y la obra del Espíritu Santo, sea ahora y para siempre. Amén. Que el Señor os bendiga en este día. Amén.